Hola muchachos, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer ahora es resolver el video tutorial que yo les había prometido ya de resumen de la unidad para que puedan estudiar, y para eso también les preparé 4 guías, ¿ya? Porque prefiero que les sobre material de estudio para la prueba que se viene a que les falte. En este video tutorial, que lo que voy a hacer, voy a resolver la primera de estas guías. Las otras, que son la 2, la 3 y la 4, son prácticamente son parecidas, ¿ya? Tienen la misma estructura, lo que cambia es el caso y va subiendo un poco la dificultad. Ya, pero con la primera ya resuelta, y para que podamos ver todos los conceptos y repasarlos, por así decir, ya debería ser suficiente para ustedes para que puedan repasar en la casa y ver este video las veces que sea necesario y ir practicando, si eso es lo importante. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que nos pide la guía. Vamos a ver cómo estructurar esto para que podamos hacerlo de manera más fácil, y por dónde empezamos también el proyecto, y la vamos a ir resolviendo, ¿ok? Y voy a ir explicando todos los conceptos que sean necesarios también. La primera de las guías se llama Camiseta Don Sisi. Ya, el caso es que es una pyme que necesita un software que le ayude a calcular las ventas de su local. Es prácticamente lo que nosotros ya vimos en ejercicios anteriores, el que hicimos en clase y el que les mandé también. En esta oportunidad, eso sí, se trata del tema de venta de camisetas. Y para eso necesitamos registrar dos cosas que acá tenemos que ir identificando siempre. Una, que es el cliente, de cual nos piden algunos datos como el root, el nombre, la edad, la dirección o el tipo de cliente. Como siempre, puede ser frecuente, VIP o normal, y en base a eso después va a tener una consideración especial al momento de realizar el cálculo de la venta. Por otra parte, tenemos también lo que es la misma venta. Recordemos que acá ya entra el concepto de colaboración de clases, porque en programación siempre los componentes se comunican unos con otros. De esta manera, es la manera más básica de comunicación, que es comunicarse a través de colaboración. En este caso, una venta tiene un cliente dentro, ya que la venta se realiza a un cliente. Y de esa venta se requiere registrar la cantidad de camisetas que está comprando, así como la talla, la que puede ser S, M, L o XL. Y finalmente el mismo cliente. Para esto, obviamente, más adelante hay un menú del cual nosotros podemos ir seleccionando qué es lo que queremos registrar, y obviamente tenemos que hacer las validaciones para que antes de ingresar la venta, por ejemplo, se ingrese el cliente debidamente. Nos dicen que ambas clases deben tener los métodos constructores, accesadores, mutadores y el método de impresión para todos sus atributos, y impresión se refiere con el toString. Eso sí, acá vamos a tener que hacer una impresión un poco más personalizada. Dice que son necesarias reglas de validación, reglas de negocio. Por ejemplo, que el nombre tiene que estar entre 3 y 25 caracteres, la dirección un mínimo de 5 y máximo de 200, y no puedo vender menos de una camiseta. Bueno, eso debería ser obvio, pero esto hay que estipularlo en el software, ya que el usuario igual podría ingresar un 0, por ejemplo, y eso no sería correcto. Y algunos métodos customer que hay que implementar, por ejemplo, la impresión acá, donde nos dicen los datos del cliente de tal manera. Otro método que calcula el total a pagar, y aquí tenemos varias consideraciones, por ejemplo, según la talla o según el tipo de cliente o también la edad. Y finalmente uno para mostrar los datos de la venta con este formato. Después nos dicen cómo es el menú: ingreso cliente, venta, calcular total. Solo lo calcula en ese caso e informa el total de la venta. Ver los datos del cliente, ver los datos de la venta. En este caso, el ver los datos de la venta va a llamar al método que está acá. Así que vamos a partir. Ya, lo primero entonces va a ser crear un proyecto, como lo hacemos siempre. Nos vamos a nuestro NetBeans y vamos a File, New Project. Vamos a agrandar esto. En este caso necesitamos de la carpeta Java, Java Application. Le damos siguiente, le vamos a poner un nombre a esto, le vamos a poner camisetas app. No nos indica el nombre en la guía, así que queda abierto a nosotros, pero siempre el nombre tiene que tener relación con lo que estamos resolviendo en el proyecto. Y también seguir las convenciones. Recuerden que esto empieza con una C mayúscula y es importante, ya que esto también se evalúa, muchachos. Ya las convenciones son importantes para programar, no solamente el código que esté escrito, sino que el cómo está escrito es importante para que todos lo puedan entender. No solo yo que lo estoy escribiendo, sino también otra persona que vea mi código también le sea fácil de leerlo, y para eso están las convenciones.
Entonces siempre el proyecto empieza con mayúscula, y si tuviera más de una palabra, como en este caso camisetas app, la siguiente empieza con una A mayúscula o con una letra mayúscula. Le vamos a dar finish. Y acá vamos a tener nuestro método main, como siempre, que es lo principal donde se empieza, o donde se debe programar. Pero antes de eso vamos a ir a hacer las clases. Siempre tenemos que empezar por la clase que no tiene ninguna dependencia, ¿ya? Entonces, en este caso, quien no tiene ninguna dependencia de las dos clases que nos piden, que es el cliente y que es la venta, vendría siendo el cliente. Recordemos que la venta sí depende de un cliente, porque la venta en su interior va a tener un objeto de tipo cliente. Nos vamos a camisetas app. Recuerden que esto es acá dentro del package. No lo vayan a hacer en source package, por ejemplo, porque si no después no va a funcionar. O habría que hacer un import de otra forma. Para evitarse cualquier tipo de problemas, pinchen siempre el package que está acá. Clic derecho, new, y acá vamos a venir a Java Class. Como siempre, de nuevo, convenciones. El primero es el cliente, y cliente empieza con la C mayúscula. Vamos a finish. Tenemos acá la clase vacía y vamos a empezar a hacer los atributos que nos piden. Siempre los atributos son privados. Private, string root. Después vamos con private, string nombre. Vamos a ver qué más. Nombre, la dirección y el tipo de cliente. Entonces, nombre, la edad, private, string, dirección, me quedo con ahí sí, private string dirección, y private, el tipo de cliente tenemos que identificar siempre cuántas letras nos piden. En este caso es una, F, B o N. En este caso lo mejor es hacer un char. Si acá nos pidieran más de una letra, como es en lo que es la talla, acá ya no puede ser un char, sino que tiene que ser un string directamente. Bueno, en este caso, cuando nos piden solamente una, lo dejamos como un char. Y esto va a ser el tipo. Vamos a ponerle tipo cliente. A raíz de esto se construye toda la estructura de la clase. Me acabo de dar cuenta que a nombre le puse nombre con N. Ya, se me fue la letra ahí. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es crear automáticamente lo que son constructores, accesadores, mutadores y el toString. Entonces siempre al más insert, y tenemos que ir creando las cosas. Primero el constructor sin ningún parámetro, seguido después el constructor, nuevamente al más insert, constructor con todos los parámetros. Vamos a seguir entonces ya acá abajito, al más insert y iter and setter. Seleccionamos todos los atributos para que se hagan todo lo que iter y setter de cada uno de los atributos. Le damos generar y con eso ya estaríamos. Nos vendría faltando solamente un último al insert para el método toString. ToString se deja seleccionado todo y apretamos enter. Con eso tenemos la impresión de todos de una. Con eso tenemos lo que es la clase cliente. Como ven, NetBeans nos ayuda mucho a la hora de crear la estructura básica de la clase. Vamos con lo siguiente entonces. Ya tenemos una de las clases, la siguiente vendría siendo la venta. Vamos al package de nuevo, new, Java Class, y acá vamos a venta. En venta lo que vamos a hacer es, de nuevo, crear los atributos que correspondan. Acá dice que la venta requiere la cantidad de productos, entonces private int cantidad, private, vamos a ver qué más requiere, la talla, en este caso va a ser un string, la talla, y finalmente lo que se nos pide es el cliente, y el cliente acá viene la colaboración, recuérdenlo. Si yo necesito guardar los datos del cliente acá, yo simplemente llamo a la clase cliente tal y como si fuera una variable. Es como cuando yo declaro un string, le digo que va a ser de tipo string y se va a llamar talla la variable. En este caso le digo que voy a tener una variable de tipo cliente y se va a llamar cliente. ¿Ya? Y recuerden que acá las variables siempre son en minúscula y comienzan en minúscula. Acá este es el tipo. ¿Ya? No hay que perderse entre los dos, aunque se llamen igual. El de la izquierda es el tipo de dato, que es de cliente, y acá es el nombre de la variable, que yo podría haberle puesto lo que yo quisiera.
por ejemplo, podría haberle puesto persona y esto seguiría funcionando, ¿ya? Pero se lo doy cliente porque es lo más lógico a la hora de programarlo. ¿Y por qué no está el precio acá? Bueno, el precio eventualmente igual podría estar, pero se tendría que hacer el método calcular y dejarlo después en la variable. Pero también podríamos no ponerlo acá, porque después vamos a tener un método customer que nos va a retornar el monto total a pagar. Entonces, en este caso no va a ir el precio como variable y simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior y vamos a crear toda la estructura de la clase, constructores, getter, setter y toString. Vamos a hacerlo rápido porque este es un paso ya conocido. Constructor sin parámetros. Vamos con el constructor con parámetros. Vamos con los getter, setter. Todos. Y finalmente el toString. Ok. Ya con eso estamos. Tenemos ambas clases y ya tenemos la colaboración de clases acá. Lo que nos vendría faltando ahora es lo siguiente. Ya teniendo ambas estructuras, tenemos que venir a acá, camisetas app, que es el método main. Y en el método main empezar a crear la estructura. Más adelante voy a volver, a medida que vaya necesitando, a hacer los métodos customer, ¿ya? Yo lo hago de esta manera porque va a ser mucho más rápido y mucho más lógico. ¿Por qué? Porque después, cuando ustedes estén en la prueba, tienen que optimizar el tiempo de la mayor manera posible. Entonces vayan probando que la aplicación vaya funcionando y después vamos integrando los métodos customer a medida que vayan siendo necesarios. Ahora, si a ustedes les acomoda construir todos los métodos customer primero y después venir al método main, también es posible, no hay ninguna restricción para ello. Vamos a partir entonces. Yo sé que más adelante voy a necesitar dos variables. Una que va a ser del tipo cliente, que va a ser el cliente que se va a rellenar. Cliente. En este caso el constructor sin parámetros, ya que requiero que lo rellene más tarde el usuario. También requiero la venta. Venta. Igual a new venta. Y yo sé que le voy a tener que pedir datos al usuario, por eso necesito importar acá el escáner. Import java.util.scanner. Vamos viendo entonces. Vamos a crear una variable para la opción que va a elegir el usuario, porque más adelante va a haber un menú de opciones. Entonces vamos a poner int opción y la vamos a inicializar en 0. Para que hacer el menú de la mejor forma posible, podría ser con cualquier ciclo, ¿ya? Pero la manera óptima sería con un do while, porque el do nos asegura que nuestro menú se va a mostrar al usuario al menos una vez. Entonces do while, y acá tenemos que hacer la condición, se va a ejecutar mientras, y tenemos que venir a ver el documento. Mientras que será, bueno, mientras la opción ingresada sea distinto a 6. Entonces mientras opción sea distinto a 6, que es lo que va a pasar cuando sea igual a 6, no se va a cumplir la condición y el programa va a salir. Ya después de eso tenemos que mostrarle al usuario el menú. Entonces recuerden lo que le enseñé en la última clase, que era el sout y tabulan, y eso les construye el system.out. De esa manera vamos ahorrando código y le decimos al usuario ingrese una opción. 2 puntos. Sout de nuevo y le empezamos a dar las opciones. La primera de las opciones es ingresar cliente. Sout. La segunda de las opciones es ingresar la venta. La tercera opción, calcular total venta. La cuarta opción son ver los datos del cliente. La quinta opción, ver datos de la venta. Ya con eso tenemos mostrado al usuario el menú. Después queda recibirlo. Recuerden que acá lo que tenemos que hacer es decirle que la opción va a ser igual a... Ups, y me faltó algo acá antes de poder seguir. Había hecho el import del escáner, pero nunca lo instancié. Scanner sn igual a new scanner. Y le decimos que va a ser system.in. Punto y coma.
Y ese system.in, recuerden que significa que es lo que el usuario ingrese por consola. Ahora sí, del sn.read.next, me confundo siempre con otro lenguaje, .next line. Y eso nos va a retornar un string. Y acá le hice esto para que viéramos los tipos de datos. Esto retorna un string, pero esta variable es de tipo int. Por lo tanto, tengo que hacer lo que se llama el parseo. Integer.parseInt, y esto va a tomar un string y lo va a convertir en un int. Y con eso ya el usuario debe haber ingresado la opción. Después de eso, ya podemos empezar a hacer nuestro menú, o sea, nuestro switch. Evaluamos la opción, abrimos las llaves y empezamos. En caso de que el usuario haya ingresado un 1, vamos a hacer algo. Vamos a hacer todo lo que es la cáscara primero. Otro case en caso de que haya ingresado el 2. En caso de que haya ingresado el 3. En caso de que haya ingresado el 4. Y en caso de que haya ingresado el 5. Recordemos que esas son las opciones que hay. Si ingresa el número 6, lo que va a pasar es que va a salir. Y de hecho, tenemos que pedírselo al usuario. Así que, como última opción, va a ser el salir. Con eso ya tenemos listo el menú y con eso ya está la estructura lista, al menos la cáscara, para empezar a programar. Y acá voy a ser bien enfático en lo siguiente. No se les tiene que olvidar nunca un break. ¿Por qué no? Porque si yo le saco un break, fíjense que sigue compilando esto, no nos tira ningún error. Y cuando ejecutemos, lo más probable es que tampoco nos tire un error de sintaxis, sino que lo que va a pasar es que se va a ejecutar el case 1 y se va a ejecutar el case 2 también. Y recién va a parar acá. Entonces, nunca tienen que olvidar los break. Ok, entonces vamos a partir con lo primero, que es registrar al cliente. En caso de que entre acá, vamos a decir registro de cliente y le vamos a empezar a pedir los datos. Ya, y lo primero va a ser pedirle, vamos a hacer un sout acá y vamos a pedirle el root. Ingrese el root del cliente. Y lo vamos a ir guardando en una variable acá, string root, para después poder validar esto. String root, y se lo pido con el sn.nextLine. Recordemos que tenemos que hacer validaciones lo más probable. En este caso creo que no nos piden ninguna con el root, pero más adelante sí nos van a pedir. Ya, después de ingresado, yo se lo tengo que pasar a quien corresponde, que lo guarde, que es esta estructura, este objeto cliente. Entonces, cliente.set root, y yo le paso la variable root que recogí de lo que ingresó el cliente. Y de hecho, para que vamos viendo cómo esto funciona, yo lo voy a ejecutar. Voy arriba y le voy a poner play. Me dice ingrese un cliente. Ya, si yo pongo ingrese cliente, opción 1, registro de cliente, ingrese el root. Vamos a ingresar el root y listo. Se acabó porque ya no tengo nada más programado y volvió a mostrarme el menú porque está dentro de un ciclo do while, o sea, se repitió. Si yo aprieto acá después el salir, bueno, le di enter sin apretar nada y me equivoqué yo. Pero si apretaba 6 va a salir. Ya, pero tenemos que terminar de programar esto. Así que vamos a pedirle los demás datos que faltan. Vamos con otro sout y vamos a decirle ingrese el nombre de la persona. Del cliente, mejor. Del cliente. Y nuevamente string nombre igual a sn.nextLine. Las validaciones las vamos a dejar para el último, ¿ya? Y vamos a pedir todos los datos primero. Y acá se lo pasamos a quien corresponde, que es el set nombre. Vamos con lo siguiente, que si es que no me equivoco, es la edad. Voy a verlo acá. Exacto, es la edad. Entonces le decimos sout ingrese, vamos a ponerle ahí, ingrese la edad del cliente. Y acá, ojo que la edad es un int, edad, y la vamos a recoger. Y nuevamente, lo que va a venir desde la consola es una string, por lo tanto yo lo voy a convertir con el parseo. Integer.parseInt. Acá lo que yo voy a hacer es sn.nextLine, que es lo que el usuario ingresa.
Después de eso se lo voy a dar al cliente nuevamente, cliente.setEdat, y así se va a ir empezando a rellenar toda la clase con todas las variables. Vamos con la siguiente. Sout. Vamos a pedirle entonces también lo que es la dirección. Ingrese la dirección del cliente. Este es un string en este caso. String dirección va a ser igual a sn, que es el scanner.next line. Y se lo pasamos al cliente. Cliente.set dirección. Ok. Y lo que nos vendría faltando sería solamente el tipo de cliente. Sout, ingrese el tipo de cliente y le vamos a decir acá que solamente puede tener las siguientes opciones, las que están descritas acá. Vamos a más arriba del documento y nos dice que solo puede ser FBON. Entonces vamos a hacerle caso a esto para que el usuario sepa FBON. Después tenemos que validar que sea efectivamente una de esas y no otra. La vamos a recibir y en este caso necesitamos un char. Char tipo le vamos a poner nomás sn.nextLine. Si yo lo dejo así, esto me va a tirar un error, porque esto retorna un string y yo solo necesito un char. Entonces al final yo le voy a poner .char at 0. El 0 significa que me entregue la primera posición de el string, ¿ya? Porque solamente necesito una, que es la primera. Después de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que falta es pasárselo al cliente, .set tipo cliente, le pasamos el tipo y ya con eso quedaría todo registrado. Después de esto le vamos a decir acá a la persona sout cliente registrado correctamente. Con eso ya el usuario debería saber que registró correctamente a el cliente. Así que después viene el case 2, en donde yo voy a tener que hacer registro de lo que es los datos de la venta, ¿ya? O sea, la cantidad y lo que es la talla de la polera. Vamos entonces, porque después vamos a tener que volver acá y vamos a tener que volver a darle las validaciones y a hacer una validación también para que no puedan, por ejemplo, ingresar la venta sin primero haber ingresado los datos del cliente. Entonces, yendo al punto 2, lo que vamos a hacer es nuevamente sout y le vamos a decir registro de venta acá en este caso, para que el usuario sepa qué es lo que va a registrar ahora. Sout y vamos a empezar. Ingrese la cantidad de camisetas. Ese va a ser un int. Vamos a ponerle cantidad. Le hacemos el integer .parseInt y desde el escáner next line. Cantidad entonces la obtenemos y con eso ya después nosotros tenemos que pasársela a quien corresponda, que es la venta. Venta.set cantidad. Le paso cantidad. Notamos que ahora esto se está guardando acá dentro del objeto venta. Paso siguiente atributo, vamos a ir a ver a la venta. Ahora viene lo que es la talla. Acá es un poco atributo lo que se les pide de la venta. Vamos entonces con la talla. La talla en este caso es un string, así que string talla igual a sn.nextLine, pero faltó decirle al usuario ingrese la talla. Y acá le podemos decir que ingrese solamente S, M, L o XL. Y después se la pasamos a la venta. Venta.set talla, le pasamos la talla y finalmente tenemos que pasarle, le debemos hacer un comentario acá, le debemos pasar el cliente a la venta. Venta.set cliente, le pasamos el cliente. Y este cliente ya va a venir con todos los datos que se le pusieron acá. Así que por ese lado estamos bien. Ok, ya con eso debería terminar lo que es el case 2. Al final le vamos a poner un sout venta registrada correctamente.
con eso ya deberíamos estar al menos con los primeros dos cases. Solo faltan lo que son las validaciones, ¿ok? Ya. Entonces el paso siguiente ahora va a ser probar esto. Vamos a ver que todo esté ingresando de manera correcta. Y después vamos a proceder a hacer validaciones en estos dos cases que son importantes. Entonces vamos a hacer la ejecución acá arriba. Vamos a ponerle play y vamos a comprobar que todo funcione de manera correcta. Lo primero que deberíamos ver acá abajo es el menú. Entonces, como el paso lógico es primero un cliente, registrar el cliente, el root del cliente va a ser 20 033 100 -1. El nombre va a ser Loreto, la cantidad, la edad va a ser 20, la dirección va a ser Los Olmos 033 y el tipo de cliente FBON le vamos a decir que es F. Dice cliente registrado correctamente, nos devuelve al menú. Recuerden que esto está sucediendo debido al do. Una vez que ya se completa lo que es el while, evalúa si la opción que yo escogí es distinto a 6, como en este caso la opción que yo escogí fue la 1, terminó el case y volvió al principio y me mostró nuevamente el menú. Entonces acá ahora nosotros le vamos a decir que yo quiero ingresar una venta, opción 2. El registro de venta, ingrese la cantidad de camisetas que voy a comprar. En este caso voy a comprar 3 camisetas. La talla le voy a poner XL. Venta registrada correctamente. En este caso no era muchos los datos que había que pedir. Simplemente era la talla y la cantidad. Vamos entonces está funcionando todo. Llega la cantidad después se setea dentro de la venta, por ejemplo. Después se le pide la talla se recibe en este string y se setea nuevamente acá en setTalla. Hay cosas que son importantes definir porque de repente uno puede llegar a pensar que esto, talla, tiene que llamarse igual que lo que está acá, por ejemplo, en venta, que dice talla. Pero eso no es así. Lo que tenemos acá, de vuelta, esta variable es solamente para recibir lo que el usuario ingrese. Porque cuando el usuario ingresa algo, acá se detiene la ejecución y ese algo que ingresa el usuario, por ejemplo XL en este caso, quedaría guardado en una variable de nombre talla. Pero si yo le pusiera el nombre hola, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que es el programa, simplemente es una variable, igual se va a guardar y si yo le paso acá hola al set, va a funcionar igual. Es solamente un nombre en este caso, no tiene nada que ver o no tiene relación directa con lo que está dentro de la clase venta, que es la talla. Y en ese caso, ¿por qué nosotros le ponemos igual? Es porque las variables tienen que ser lo más autoexplicativas posibles a lo que van a contener. Simplemente por eso. De otra manera, como yo les había comentado en clase, de repente la gente programa y le pone nombres a las variables como por ejemplo string x igual a, por ejemplo, Pedro. Eso no tiene ningún sentido. Aunque la variable vaya a funcionar, se llama x. Supongamos que ahora tenemos un programa de 1000 líneas de código y x está siendo modificado muy abajo. Después yo voy a perderme y no voy a saber qué es lo que tenía x, porque no dice nada de ese nombre de variable x. Obviamente si yo miro lo que tiene acá, sé que es un nombre, pero en ese caso no hubiera sido mejor ponerle nombre a la variable. Ahora acá me tira un error porque yo ya tengo definido este nombre de variable, así que lo voy a borrar, pero era solamente para dar esa explicación de nombres de variables. Y lo voy a instar una vez más, muchachos, a que cuando tengan la evaluación y siempre que ustedes programen más allá de la evaluación, acá para programar hay ciertos estándares y siempre tienen que recordar el nombre del proyecto empieza con mayúsculas, el nombre de las clases, por ejemplo la clase evento o clase cliente, empieza también con mayúsculas. Las variables son siempre en minúscula, ¿ya? Para que siempre tengan al tanto lo que son esas reglas de negocio, esas prácticas, buenas prácticas se le llaman, o estándares de programación de Java. Ya, continuamos entonces con lo que nos pide acá el documento. Vamos a ir a verlo nuevamente y vamos a ver las validaciones. Si nos citamos por acá, dice por ejemplo que el nombre de la persona debe tener como mínimo 3 caracteres y como máximo 25. Entonces acá esto tiene un rango entre 3 y 25 caracteres.
eso es lo permitido, ¿ya? Si está fuera de esos rangos, nosotros le tenemos que enviar un error al usuario. Por lo tanto, vamos a volver acá al código y nos vamos a ir hasta el case 1, porque en este caso es donde nosotros estamos solicitando el nombre al cliente. Si nos fijamos acá, tenemos nuestra variable que se llama string nombre. Siempre tenemos esos pasos. Primero se le solicita al cliente, se recibe la variable, ahora se tiene que validar y después al final se tiene que setear, o sea, se tiene que guardar dentro de la clase. Lo que vamos a hacer es nombre y lo vamos a comparar. Si el nombre.length, length recuerden que es la cantidad de caracteres que tiene el nombre. En este caso nosotros vamos a buscar el error y vamos a decirle si es menor a 3 tenemos un error. Pero además, si nombre.length, vamos a esperar a NetBeans, es mayor a 25, por ejemplo, se supone que tendríamos un error, ¿ya? Uno tiende a pensar que en este caso se ocuparía el doble ampersand, pero este no es el caso, porque el ampersand le está diciendo que tiene que cumplirse ambas condiciones para que entre acá. Porque, por ejemplo, lo que le estamos diciendo, en este caso en el if, es que nosotros, vamos a poner un comentario acá, supongamos que nombre tiene 2 caracteres, ¿ya? Entonces, estaríamos haciendo la siguiente comparación. 2 menor que 3. En este caso, eso es verdadero. Pero además, le tenemos que decir que también se tiene que cumplir la siguiente condición. Que lo mismo, ese 2 tiene que ser mayor a 25. Y es totalmente ilógico pensar que un número al mismo tiempo va a ser menor a 3 y va a ser mayor a 25. Eso no es posible por un tema de lógica, ¿ya? Porque 2 puede ser menor a 3, pero ya siendo menor a 3 es imposible que sea mayor a 25 al mismo tiempo. En ese caso, ningún número entraría acá adentro. En este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner un doble pipe y hacer un O. Si es menor a 3, tenemos un error. Pero también, si es mayor a 25, igual tenemos un error. O sea, si se cumple esta condición o esta condición de acá al lado. Ahí nosotros ejecutamos el error. Y le decimos al usuario el largo del nombre debe ser entre 3 y 25 caracteres. Y después, como siempre, ponemos el continúe para evitar que el usuario siga ingresando datos. Con eso ya estaríamos. Entonces se le solicita al usuario, se valida y después se setea. La siguiente validación entonces va a ser la de la dirección. Tal y como nos lo solicitan en el documento, la dirección debe tener entre 5 y 200 caracteres y vamos a seguir el mismo procedimiento. Acá nosotros estamos solicitando la dirección queda guardada en esa variable y antes de pasarla a la clase cliente, nosotros la vamos a comparar. Si la dirección.length, y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en delante. Vamos a buscar siempre el error. Y el error en este caso sería, vamos a ver acá, si es menor a 5 o mayor a 200. O dirección.length es mayor a 200. En ese caso lo que hacemos es mandar un mensaje de error, porque estaríamos incurriendo en un error si ingresamos menos de 5 caracteres o más de 200. En este caso le vamos a decir, la dirección debe tener entre 5 y 200 caracteres. Y como siempre, el continúe, para que el ciclo se repita y vuelva al principio. Debería volver acá si es que hay algún error. Si es que no hay ningún error, jamás debería entrar este if y se debería setear la dirección en el cliente. Se debería guardar. Después tenemos, por ejemplo, ingrese el tipo de cliente. En este caso, explícitamente no nos solicitan una validación acá, pero siempre es importante validar que solamente esté entrando estos 3 caracteres. Si es que no, tenemos un problema. Ya, pero antes de seguir, tenemos que arreglar una cosa que es importante. Se supone que cuando el usuario ingrese acá una letra, él la va a poder ingresar en mayúscula o en minúscula, el F o el B. Por lo tanto, para hacer la comparación después, yo tengo que transformarla a un estándar para después compararlo, para que así si ingresa F mayúscula o F minúscula, dé lo mismo para el usuario, pero para nosotros no. Por lo tanto, acá, antes de el charat, antes de convertirlo a char esto, yo le voy a decir punto to
uppercase. Y lo voy a convertir a mayúscula, aunque el usuario haya ingresado, por ejemplo, una F, una B o una N minúscula. Después de eso voy a realizar la comparación y en este caso sí se puede hacer con igual igual. Y vamos a preguntar acá. Recordemos que acá tiene que ir la validación antes de setearlo al cliente. Si el tipo que ingresaron es igual a F. Pero recuerden que estamos siempre buscando el error, por lo tanto esto sería si es distinto a F y tenemos que decir si es distinto a alguno de estos tres, tenemos un error. Por lo tanto, si es distinto a F y además tipo es distinto a B, recuerden que los char siempre son con comillas simples, los strings son con comillas dobles, y además tipo es distinto a N. En ese caso particular, si es que no es ninguno de estos tres, o sea, al mismo tiempo es distinto a estos tres, por eso aquí se hace con el ampersand, el doble ampersand, nosotros le vamos a mandar un error. Le vamos a decir ingrese solo F, B o N. Y como siempre el continúe. Y si es que pasara el if, se setea el tipo y se guarda dentro del cliente. Después tenemos cliente registrado correctamente y vamos a seguir un poco más abajo. Ahora ir a lo que es la cantidad. En la cantidad nos dicen que mínimo se venden 2 camisetas, si es que no me equivoco. Vamos a ver si es verdad o es una. Es una. Por lo tanto, después de recibir lo que es la cantidad, antes de guardarla en venta, se hace la validación. Si la cantidad que ingresó el usuario es menor a 1, tenemos un problema. En este caso es más sencilla la validación, así que acá simplemente le decimos la cantidad mínima es 1. Y finalmente le ponemos un continúe y ya estamos con esa validación. Y acá, por ejemplo, tenemos que hacer lo mismo en SM, L o XL. ¿Ya? Pero acá, ojo que vamos a recibir un string. Ahora, ¿por qué un string? Por este XL que está acá. El char solo soporta un carácter. Por lo tanto, este XL nos va a ayudar a nosotros. Bueno, nos dijo a nosotros que tenía que ser un string. Y eso nosotros lo hicimos apenas nosotros acá declaramos la talla en la clase de venta. Ya, siempre hay que tratar de identificar qué tipo de variable es la que yo necesito para resolver el problema. Nunca olvidar eso. Así que yo ya sé que tengo que recibir un string, pero recordemos que los strings acá se tratan con equals. Por lo tanto, antes de hacer esto, tenemos que pasar esto también a un formato en común para compararlo. Por lo tanto, to uppercase. Y del uppercase, antes que se setee, antes que se guarde, le vamos a poner el if. Si la talla equals, vamos a poner si es S, equals se compara con true o false, y acá vamos a poner un false, o sea, si no es S. Otro más, y además lo puse abajo para que no se alargue tanto hacia el horizonte, ¿ok? Y se vea todo en la pantalla. Y además talla.equals, y acá viene M igual a false si no es M, y así lo vamos a hacer hasta completarlas todas. Y además si talla.equals, ups, me equivoqué, equals, después viene L, también si no es, y un último doble ampersand, talla.equals XL. Ya, ¿qué es lo que está diciendo esta validación de este if? Lo siguiente, está preguntando si la talla es, si no es S, porque está comparándose con igual a false, esto devuelve un true o un false. Si es igual a S, me devolvería true, si no es igual a S, devuelve false. También le estamos diciendo que, y además, talla no es M, y no es L, y no es XL, ¿ok? Esto funciona de la siguiente manera. Si el usuario ingresara, por ejemplo, una L, ¿qué es lo que empezaría a decir la condición? El if. Primero evalúa, ¿esta es verdadera, sí o no? En este caso, si talla es igual a false,
efectivamente es igual a false porque no es S. Sigue con el siguiente. Pregunta, ¿no es M? Efectivamente no es M. Y después pregunta, ¿no es L? En este caso, esta condición no es verdadera, porque yo sí ingresé una L, por lo tanto, lo que pasa acá es que se compara si la talla es igual a L, en este caso dice si no es igual a L, pero en nuestro caso particular, si yo ingreso una L, sí es igual a L, por lo tanto ya no se cumple todo el if y jamás va a entrar acá. Se tienen que comparar siempre con todos. Si no es ninguno de estos, tenemos un problema y se lo hacemos saber al usuario. Todo esto, muchachos, es solamente pura práctica. Por eso yo le voy a dejar más guías para que las puedan ir haciendo. Y la idea no es que vayan copiando y pegando, ¿ok? La idea es que vayan construyendo esto código por código, letra por letra, para así ir digiriendo mejor las cosas. Si ustedes quieren probar algo, muchachos, no tengan miedo de probar cosas acá en el código, porque hagan lo que hagan, aunque falle esto, les va a servir para aprender, ¿ok? Así que si quieren comparar algo, cómo funciona, metan más if, si tienen ideas, intégrenla en el código, ¿ya? Eso siempre hay que perder el miedo a programar. Y dentro metemos el error. Le decimos la talla debe ser S, M, L o XL. Y como siempre el continúe. Ya, y hasta ahí ya tenemos las validaciones concretas, ¿ok? Vamos a ver si esto funciona. Voy a agrandar un poquito la consola acá. Ya, voy a detener la que había antes y voy a echar a andar esto de nuevo. Vamos a ingresar primero un cliente entonces. Registro del cliente, el root. El nombre del cliente le voy a poner ls. Y nos tira un error. El largo debe ser entre 3 y 25 caracteres, así que volvemos a ingresar el cliente. El root, vamos a poner acá 20, 20, 20, 20. Y en 1. El nombre va a ser Felipe. En este caso ya no nos da error y nos deja avanzar. La edad del cliente, acá no habían validaciones, así que vamos a poner un 30. La dirección del cliente, acá sí habían validaciones. Vamos a poner una F nomás y debería decirme la dirección debe tener entre 5 y 200 caracteres. Ya, tengo que volver a hacer todo esto. Vamos más rápido, eso sí. Vamos a ponerle acá de nuevo nombre Felipe, edad 30, dirección va a ser Los Vilos, el tipo va a ser F y después una venta. Vamos a la venta, la cantidad de camisetas va a ser 0. Ya, me dice la cantidad mínima es 1 y me devuelve para acá. Vamos de nuevo, cantidad 3, talla, vamos a ponerle S en minúscula y funciona igual porque recuerden que esto se convierte a mayúscula. Pero como yo lo convierto a mayúscula, después tengo que tener la precaución de que yo lo comparo con mayúsculas, si no, no va a funcionar igual. Otra recomendación antes de seguir, muchachos, es que vayan practicando el tema de las llaves, ¿ok? Porque el tema de las llaves es súper importante y de repente es súper complejo si es que tiene un error de llaves, porque hay que encontrar qué es lo que cierra y dónde se cierra, ¿ok? Porque si llegara a faltar una llave, ustedes tienen que ir viendo cuál es la de apertura y cuál es la de cierre, partiendo por la clase. Diciendo, ya, la clase tiene una apertura y por acá encontramos el cierre. Después sigue más adentro. El main tiene una apertura y encontramos después más abajo el cierre. Y así van con todas las instrucciones. Después el do tiene una apertura y encontramos por acá su cierre. Y dentro del do tenemos un switch que tiene una apertura y encontramos por acá su cierre. Y así sucesivamente. Si es que le llega a faltar alguna, van a tener que hacer ese proceso sí o sí, muchachos, hasta encontrar cuál es el error. Vamos entonces a ver lo que es el calcular total de venta. En este caso, ya aquí necesitamos un método customer. ¿Y dónde va a ir este método customer? Bueno, tiene que ir dentro de la clase venta, porque acá están todas las variables que necesitamos nosotros para calcular todo. Vamos entonces volviendo acá. Yo voy a parar la ejecución acá en ese símbolo de stop rojo y voy a hacer el método. El método se
compone de la siguiente manera. Primero tiene que ser público para que cualquiera lo pueda usar. Recuerden que estoy dentro de venta. Después tiene que devolver algo, o puede que no devuelva nada. En este caso sí necesitamos que devuelva algo, que es un int. Ese int específicamente va a ser el total de venta. Y se va a llamar esto calcular total. Ese nombre se lo acabo de poner yo. Ya podría ser cualquier otro, pero que sea específico a lo que necesitamos. Y siempre esto va a partir con un error acá, no se asusten, porque nos dice solamente que falta el retorno. Si yo le pongo un return, por ejemplo, 0, lo que sea, cualquier número, o return 2, ya se va ese error, ya, pero siempre el método parte con un error, porque dice que yo tengo que ponerle un return, porque acá le estoy diciendo que voy a retornar algo, ¿ok? Así que no se asusten porque vean esa cosita acá abajo que dice que falta el return statement. Ya nosotros lo vamos a hacer. Vamos a declarar una variable acá que va a ser monto para poder ir nosotros jugando con ella. Y vamos a ir siguiendo siempre las reglas que nos dice el documento para validar esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con un if vamos a validar lo siguiente. Si la talla de la camiseta, recordemos que la talla es un string, por lo tanto tenemos que compararla con un igual, con un equals. Y ese equals nosotros le vamos a decir lo siguiente. Si es equals, primero viene s. Si es igual a s, acá, ojo que puede quedar así solamente, o con un igual true. Ya, eso da lo mismo en el if. Si es igual a s, nosotros le vamos a dar un monto a esto. Monto va a ser igual a, y aquí nos tenemos que regir nuevamente por el documento. Si es s, la talla es 2990. Y así vamos a seguir. Else if, otra condición más. This.get talla.equals. Si es, después viene m. Si es m, el monto va a ser igual a, y voy viéndolo de acá, 3990. Ya con eso tenemos. Después else if this.getTalla y seguimos con lo mismo. Si la talla.equals, en este caso es L, si es igual a true. Si lo que eligió el usuario fue L, entonces el monto acá es distinto y es 4990. Si es que no me equivoco, lo voy a ir a ver. Efectivamente, y ahí el último SQL es 5490. Y después otro else if más, this.getTalla.equals. Y en este caso si es XL. Igual true. En ese caso, se me perdieron las llaves por acá, me quedaron abiertas. El monto va a ser 5490. Ya teniendo esto, lo que pasa es lo siguiente. Si la talla que eligió el usuario acá es S, acá se compara si la talla que está dentro de esta clase guardada es S, el monto es 2990. Si es que no fuera S, se evalúa otra condición más en el else if. Si es M, es 3990. Si es L, es 4990. Si es XL, es 5490. Ya saliendo de este if, ojo que solo una condición de estas puede cumplirse. Ya solo va a entrar a uno de estos if o else if. Vamos con lo siguiente que nos piden, porque acá ya va a salir el monto con uno de estos y tenemos que seguirle sumando algunas cosas o descontando otras. Ya. Dice, recuerda tener en cuenta la cantidad de camisetas que lleva el cliente. Lo que podríamos hacer acá es multiplicarlo por this.getCantidad, ¿cierto? Y automáticamente ahí tendríamos el monto que corresponde, pero tendríamos que hacerlo acá, acá y acá. Sería válido, pero estaríamos repitiendo código que podríamos acortar de la siguiente manera. Simplemente le podríamos decir monto igual a monto por, o sea, el monto que ya tiene por la cantidad, ¿ok? Y así nos ahorraríamos eso. Nos sale una advertencia ahí porque todavía no hemos usado monto de ninguna manera y tampoco me he retornado nada. Tengo mucho espacio en blanco acá. Vamos a sacarlo un poquito. Sigamos entonces, creo que después vienen los descuentos. Dice ahora si el cliente es frecuente se le descontará 8%. Vamos con los descuentos. Y así que hacemos la comparación. Dice si ahora yo tengo que acceder al cliente. Si this.getCliente
tipo de cliente, recuerden que este es un char, por lo tanto este sí se puede comparar con igual igual. En este caso, si es el primero es, si no me equivoco, F. Si es F lo que se guardó, vamos a hacer la cáscara de esto. Casi, de verdad que es un char. Y yo usé doble comilla y es comilla simple. Mucho ojo con eso también. El safe this.get cliente.get tipo de cliente, y acá comparamos otro más, y en este caso si es VIP. Si es normal no hay cambios por este concepto, así que no hacemos nada más. Si es F o si es B. Si es F nosotros hacemos un descuento de 8% y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El monto igual a el monto por 0, y es de 8% si no me equivoco, es de 8% por 0,92 y eso nos va a hacer el descuento. Acá nos tira un error porque esto nos puede dar un booleano, disculpen, un float. Al darnos un float, lo que tenemos que hacer nosotros es el proceso que se llama casting, o sea, transformar este float que nos va a dar acá en un int, porque es de tipo int la variable. Entonces, el casteo se hace de la siguiente manera, se antepone el tipo al que queremos que se convierta. Hacemos lo mismo acá abajo, monto igual a, ya sabemos que tenemos que hacer un casting, y hacemos el monto por, y en este caso el descuento es de 12%, por lo tanto 0,88. Ojo que esta es una manera corta de hacer esto. Ustedes podrían también hacerle la multiplicación y después dividirlo por 100 para sacar el descuento y eso quitarle el monto. Pero en este caso es mucho más corto hacerlo de esta manera. Y es exactamente lo mismo en matemáticas. Ya, que ahí simplemente le estamos quitando lo que es el porcentaje de descuento y estamos dejándolo en el porcentaje 100 menos el porcentaje. Y eso nos tendría que dar el descuento inmediatamente. Ya. Acá ya tenemos el monto que estaba más acá arriba y a este se le va a aplicar o un 8% de descuento o un 12%. Si seguimos más abajo, vamos a ver qué más tiene esto. Si es normal, no hay descuento. Si tiene 65 años o más, se le aplicará un descuento de tercera edad por un 4%. Entonces vamos a hacer nosotros acá la comparación más abajo, otro if más. Si el cliente this.get cliente.edad.get edad si es mayor o igual a 65, le hacemos el descuento, igual como lo hicimos arriba para hacer un descuento. En este caso el descuento es de 4%, por lo tanto, entre paréntesis, monto por 0,96. Y ahí tenemos lo que son los descuentos. Ahora solamente queda agregarle un 19% por concepto de IVA. Entonces al final de todo esto vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir monto va a ser igual a el monto por 1,19. Y en este caso nos va a hacer nos va a calcular el 19% y a eso se le va a sumar, ¿ya? O sea, el monto que había antes más el 19%. Y esto nuevamente tenemos que hacerle lo que es un casting. Cerramos la operación dentro de un paréntesis para que se resuelva primero y después hacemos el casting para que se convierta desde un float, que nos va a dar esto, hasta un int. Lo único que nos va quedando es hacer el return de la variable monto. Vamos a guardar, control S. Y ya tenemos el método customer. Vamos a darle una repasada a este método. Todo lo que hace este método. Primero empieza comparando la talla que eligió el usuario. Si el usuario eligió, por ejemplo, la M, el monto va a ser de 3.990. Después, la cantidad de poleras que va a llevar. En este caso, le multiplicamos el 3.990 que está guardado acá en monto por la cantidad. Si eligió 10, vamos a tener, por ejemplo, 39.990 guardado en monto. Se va a multiplicar por 10. Después, a ese monto que lleva el usuario, le hacemos un descuento según el tipo de cliente que él sea. En el primer caso, en el primer if, le estamos descontando un 8% por ser cliente frecuente. Recordemos que todo esto lo eligió el usuario acá ya cuando esté ingresando los datos desde el menú por la consola. Si es tipo B, que quiere decir VIP, le hacemos un descuento de 12%, ¿ya? Pero como siempre solo uno de estos dos va a ser cumplido y después el if y preguntamos si es mayor de
o igual a 65 años, y en ese caso le aplicamos otro descuento que es de un 4%. Y ya finalmente, en cualquier caso le tenemos que agregar el IVA, que es un 19%. Por este caso nosotros lo hacemos por 1,19 para que mantenga el monto que tenía antes, supongamos 39.990. A eso se le calcula el 19% y se le suma automáticamente haciendo el 1,19. Después se retorna el monto y ya tenemos el método Customer listo para ser usado. ¿Y dónde va a ser usado? Esto es llamado desde el menú en el punto 3, calcular venta. Nos vamos a ir entonces hasta el punto 3 y nosotros vamos a hacer lo siguiente y le vamos a decir acá, si el usuario ingresa a esta opción, vamos a hacer un sout y le vamos a decir el total de la venta es de, y vamos a concadenar algo. Y de la venta que está declarada más arriba, vamos a ejecutar el método que acabamos de crear, método Customer, que se llama calcular total. Más arribita, vamos a ver que está declarada acá la venta, es la misma que en el case 2 del switch, se está llenando, ¿ya? Eso debería ya funcionar. Vamos a hacer la prueba entonces. Vamos a echar a andar esto. Primero vamos a ingresar un cliente. Se va a llamar Alfredo, el cliente de 20 años. Dirección va a ser Los Olmos. Y el tipo va a ser VIP. Después viene la venta. La venta que le vamos a hacer, él va a llevar 5 camisetas que son de talla S. Venta registrada y ya podemos ir a calcular el total de la venta que nos dice que son 15.655 pesos. ¿Ok? Ya con eso deberíamos estar. Al menos con los 3 primeros puntos que son los que más código llevan. Lo demás que es ver datos de cliente y ver datos de venta son un poco más fáciles, ¿ya? Porque simplemente es un formato string. Pero ojo que son métodos customer igual que vamos a ver enseguida. Y vamos a terminar viendo una validación que es bastante importante, que es que el usuario no pueda calcular la venta sin primero haber ingresado la venta. O que no pueda ingresar la venta sin primero haber ingresado el cliente. Todo eso ya lo vimos en clases, pero es importante igual que esté acá en el video, cosa que ustedes lo puedan repasar y vean la lógica nuevamente de todo esto. Entonces vamos a partir con el siguiente punto, que va a ser hacer los métodos customer para ver los datos del cliente y ver los datos de la venta, tal como nos indican en el documento. Si vemos el documento, acá nos dice cómo debe lucir cuando nosotros apretemos el botón. La opción correspondiente, disculpen. Por ejemplo, si quiero imprimir datos del cliente, tiene que decir cliente, tiene que haber unas líneas, el root, el nombre y el tipo de cliente. Ya, vamos a manos a la obra. Paso 1 de hacer estos métodos customer. Vamos a ver acá dónde están definidos. Acá está, se debe implementar los siguientes métodos customer. 1. Primero tenemos que identificar dónde hay que poner este método customer. Nosotros hicimos el método customer, el más difícil, que era el de la venta, el calcular el total de la venta. Y nosotros lo ubicamos directamente en la clase venta, ¿ok? Porque ahí estaban todos los atributos que necesitaba ese método. Pero en este caso, todos los atributos que necesita este método están disponibles en la clase cliente. Por lo tanto, es ahí donde debe ir el método customer. Nos vamos hasta la clase cliente. Y abajo de todo vamos a definir el método que necesitamos. Va a ser público, va a retornar un string. Se puede hacer de varias maneras este método. Podríamos incluso imprimir desde acá directamente. Public string, vamos a poner acá datos cliente. Y ojo que tiene que ir con el mismo formato, por eso no utilizamos el toString. Y acá vamos a usar lo mismo que hemos aprendido, muchachos, solamente que de una forma para que el usuario pueda verlo como nos solicitan, o al menos lo más parecido posible, ¿ya? String, vamos a definir acá datos, va a ser igual a, y veamos cómo luce esto. Primero tiene varios espacios para que quede un poco más al medio, y dice acá cliente, punto y coma. Vamos a poner datos más igual, al igual que con los int, acá se puede hacer un más igual, que es para concadenar, ¿ok? Y para concadenar, simplemente más igual, o sería igual a datos, lo que tenía antes, datos, que es cliente, más lo que yo le voy a poner ahora. Vamos a seguir concadenando cosas. Y en este caso vamos a hacer un
salto de línea. Recordemos que los saltos de línea, estos van a permitir que baje una línea cuando se muestre. Y nosotros le vamos a poner acá varios guiones, un punto y coma. Vamos a seguir datos igual a lo que tenía datos, que es ahora cliente, más la línea nomás, más otro salto de línea, concadenamos de nuevo y veamos qué dice ahora. Primero el root, entonces this.get root o root simplemente nomás, más un espacio, ahora viene el nombre, más this.get nombre y el tipo de cliente. Vamos a poner un punto y coma ahí y el tipo de cliente lo vamos a hacer abajo. ¿Por qué? Porque hay que distinguir el tipo que es. Vamos a poner un if y vamos a poner si this.get tipo de cliente es igual a b, por ejemplo. Si es VIP. O un else if this.get tipo de cliente si es igual a f, bf o n. Y el if this.get tipo cliente igual a n. Se quedó pegado esta cosa. Vamos a ver entonces. Se me pegó esta cosa. Ya, por ahí está mejor. Y si es igual a n, se va a imprimir otra cosa. Entonces a los datos que teníamos antes, más igual. Y le vamos a concadenar acá directamente lo que es VIP, por ejemplo, con un espacio. Yo les voy a enseñar dos maneras de hacer esto, muchachos. La cosa es que ustedes elijan la que sea más fácil. Esta es una, pero puede que haya otra más fácil, ¿ok? Y la otra es frecuente y la última es normal. Datos más igual normal, ¿ya? Y después esto retornaría lo que es el string, return datos, y con eso ya estaría funcionando el método, ¿ok? O sea, se va a imprimir el root, el nombre, y después directamente se va a imprimir si es VIP, frecuente o normal. Ese más igual significa lo que tenía antes, más lo que yo le voy a poner ahora, y eso se va a ir juntando, se llama concatenación. Esa es una de las opciones, pero tenemos otra a lo mejor más fácil. Veamos cuál es la otra más fácil, y es que imprimamos directamente desde acá lo que es el system.out. Y también se puede hacer. Vamos a borrar esto nomás y vamos a hacerla de nuevo. Public string datos cliente, y de datos cliente vamos a empezar a hacer lo siguiente: un sout y acá que diga espacio cliente. Así es más directo también. Sout y después viene la línea. Como ven, lo podemos ir haciendo desde acá y después al llamar al método simplemente se va a imprimir. Seguimos ese out y acá viene ya lo que es el root y el nombre. Vamos a dar unos espacios acá y vamos a decir, y vamos a ir a ver, mejor dicho, acá. Y lo primero que necesita es el root, así que más this.get root más un espacio, otro más para concadenar, this.get nombre, y después de eso el tipo de cliente. Y me falta el cierre del paréntesis. Ahora ojo que el tipo de cliente va al final, frecuente o VIP. Entonces, ¿cómo lo hago acá para yo poder poner eso ahí? Vamos a hacer lo siguiente: vamos a declarar un string que diga tipo, que va a ser vacío, y vamos a ir comparando. Si this.get tipo de cliente, y lo mismo que en delante, si es VIP, si es frecuente, o si es en el safe, o si es normal. Un F y el último si es normal, this.get tipo de cliente si es igual a n. Recordemos que solo tenemos que guardar nosotros b, f o n, por lo tanto tenemos que saber darle un tipo acá para que sea más largo y el usuario sepa qué significa. Entonces tipo va a ser igual a VIP.
si llega a caer en B. Si llega a caer en F, tipo va a ser igual a frecuente. Y si llega a caer en N, el tipo va a ser igual a normal. Bueno, hay varias formas de ir resolviendo esto, y si a usted se le ocurre otra también se puede utilizar. Si aquí no es todo de una u otra forma, también puede hacerse de más maneras mientras a usted se le ocurra. Siempre la programación es pura lógica, y la lógica en cada persona es distinta. Así que puede que ustedes tengan otra solución o ustedes encuentren otra solución por ahí. Entonces al final de esto vamos a concadenar lo último que nos dice el tipo de cliente. Y vamos a poner acá un espacio, cliente más tipo, que es tipo, va a ser VIP, frecuente o normal según sea el tipo guardado dentro de la variable que está acá arriba, que es el tipo cliente. Ya, muchachos, y acá nos dice que tenemos que retornar un string, pero ¿será necesario retornar un string acá? No es necesario en este caso retornar el string. Delante sí era necesario en el mismo método que hicimos delante, de la otra forma. Así que le ponemos void, que no retorna nada porque de acá mismo se va a imprimir. Ya con eso estaríamos con los datos del cliente. Vamos a ir a probarlo directamente y nos vamos a ir hasta el método main. En el método main vamos a ver en qué casillero está esto. El dato del cliente es el 4, por lo tanto un sout. Y acá no es necesario derechamente el sout, me acabo de dar cuenta, porque si yo tengo al cliente, cliente.datos de cliente, no es necesario nada más, porque dentro de datos de cliente, vamos a ir a ver esto, se hace la impresión. ¿Ya? Como ven, es más fácil que el primer método que nosotros habíamos visto. Lo mismo se hace con los datos de la venta, pero en este caso los datos de la venta tienen que ir dentro de la clase venta, porque ahí están las cosas que nosotros necesitamos, las variables. Por lo tanto, nuevamente, un método acá dentro de la clase venta que sea void, no va a retornar nada y se va a llamar datos venta. Como ven, en estos métodos ya estamos yendo más allá de lo que es el propio toString, que es solamente imprimir todos los datos. Acá le estamos dando un formato. Y vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a dar varios espacios y acá dice venta. Después de venta, vamos a ver qué nos pide, porque esto está más acá abajito. Nos pide ese formato. Entonces otro sout abajo y vamos a dar varias líneas. No importa que no quede centrado, pero sí que cumple el formato lo más parecido posible. Y acá nos dice la cantidad, talla y el total a pagar simplemente. Por lo tanto, un sout y vamos a ir sacando las cosas. Primero cant, dos puntos, espacio y concadenamos. This.get cantidad. Más y después viene la talla, un espacio, talla, dos puntos, this.get talla. Y finalmente el total a pagar. Más espacio, total a pagar, dos puntos. Vamos a poner acá un signo peso para que se vea con el signo peso. Y vamos a poner el total a pagar. Ahora, ¿de dónde sale el total a pagar? Nosotros ya tenemos un método customer para eso, así que calcular total. Y eso nos va a devolver el calcular total. Como ven, también lo podemos llamar desde otro método customer. ¿Ya? Así que finalmente, así es como termina ese método. Y lo tendríamos que llamar desde el case 5. Cliente. Y acá vamos a poner lo siguiente, datos cliente. Y con eso ya estaríamos con lo que es el core. Solo nos faltan un par de validaciones y ya estaría listo el ejercicio. Vamos a ir viendo. Vamos a parar este que está acá y vamos a ejecutarlo de nuevo. Y vamos a hacer todo el proceso. Ingresar datos cliente 1, el root del cliente, después el nombre se llama Rubén, la edad 20, la dirección Los Perales, el tipo de cliente va a ser B, VIP, después datos de la venta, 3 camisetas de talla M. Vamos a ver el total de venta que es 12.534. Opción 4, ver datos del cliente. Ahí está cliente. Y me salen los datos. Solo falta un espacio ahí nomás. Y vamos a ver a la opción 5, ver datos de la venta. Y en ver datos de la venta. Ya, me acabo de dar cuenta de lo siguiente. Este fue un error mío. Porque yo en el 4 estoy imprimiendo los datos del cliente, pero en el 5 tengo que imprimir los datos de la venta. Entonces es venta.datos venta.
A mí se me había ido. Ya me había traspapelado con tanto código. Pero lo importante es que podamos resolverlo. Vamos a poner play de nuevo y vamos a probar. Datos del cliente. Nombre del cliente. Va a ser en este caso Baldomero. Baldomero va a tener 40. La dirección va a vivir en Los Manzanos. Va a ser un cliente frecuente. Vamos con los datos de la venta de este cliente. 3 camisetas y esas 3 son de tamaño XL. Después vamos a ir opción 3. Nos dice que el total de ventas son 18.030 pesos. Opción 4, datos de cliente. Ahí están los datos del cliente. Salen en el formato que nosotros le dijimos. Vamos con la opción 5, datos de la venta. Venta. Ahí faltaron unos par de espacios más nomás. 3XL y el total a pagar 18.030 pesos. Y si yo aprieto la opción 6, el programa sale, termina. Ya con eso el software está prácticamente listo. Solo faltaría una validación que es importante, que es que yo no puedo ingresar, por ejemplo, una venta sin haber ingresado primero un cliente, que fue uno de los últimos patrones que vimos en clases. Y que yo no puedo ingresar, por ejemplo, a calcular el total de la venta sin primero tener una venta. O lo mismo con datos de cliente o datos de venta. Para los datos del cliente yo necesito que el cliente haya sido ingresado y para los datos de la venta necesito que la venta haya sido ingresada. Para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo sé, primero hay que identificar acá, cuándo es que ya, por ejemplo, un cliente está ingresado. Si nos vamos al case 1 y buscamos en todo el código que tenemos acá, al llegar a esta línea de código que dice cliente registrado correctamente, o sea que ya se guardó todo dentro de la clase cliente, ya a estas alturas, ya sabemos que el cliente fue ingresado. Por lo tanto vamos a hacer algo acá que se le conoce como bandera. Es decir, crear primero una variable tipo booleana, vamos a ponerle acá cliente agregado, que va a comenzar siempre en false. Y de eso, nosotros ya cuando sepamos que haya sido agregado el cliente, acá le vamos a decir que cliente agregado va a ser igual a true. O sea que sí fue agregado. De esta manera después vamos a saber nosotros más adelante, por este true o false, si ya fue agregado o no. Y esto nos interesa particularmente en el case 2, por ejemplo. Antes de hacer el registro de venta, vamos a hacer una validación. Si cliente agregado es igual a false, o sea, si no fue agregado, nosotros le mandamos un mensaje al usuario. Primero ingresa un cliente. Y le hacemos el continúe para que no pueda ingresar el registro de venta. Recuerden que el continúe lo que va a hacer es llevarnos de vuelta hacia el principio del do. Y lo mismo habría que hacer para los demás. Pero vamos a probar esto primero. Vamos a poner play. Vamos a ir directamente a ingresar una venta. No me debería permitir. Efectivamente, no me lo permitió. Me dice primero ingresa un cliente acá. Vamos a hacer lo mismo con la venta. O sea que no pueda yo hacer el cálculo de la venta sin primero haber hecho la venta. Vamos a poner un booleano. Boolean venta agregada. Comienza en false siempre, o sea que no fue agregada, porque cuando el software pasa por acá todavía no se ha ejecutado nada de lo que está acá adentro. Entonces al llegar nosotros al case 3, que es el cálculo, vamos a hacer la validación. Si venta agregada es igual a false, le vamos a decir al usuario primero ingresa la venta y continúe de vuelta hacia el principio. En el case 4 vamos a validar también si el cliente fue agregado. Acá no necesitamos la venta todavía para ver los datos del cliente. Así que si no fue agregado le mandamos el error. Primero ingresa el cliente. Y como siempre, para que no puedan seguir en el código del case, le hacemos el continúe para que vuelva al principio. Y lo que está acá ya no se va a ejecutar. Y en el case 5, otra validación más, si venta agregada es igual a false, lo que hacemos acá es el cout y le decimos primero ingresa la venta y le hacemos el continúe. Y creo que tengo un problema acá muy importante, que es que en el case 2, cuando yo ya ingreso la venta, acá tengo que decirle venta agregada y cambiarla a true.
sino jamás nos va a permitir ingresar a ningún otro case. No nos va a permitir ingresar, por ejemplo, al case 3 y no nos va a permitir ingresar al case 5, que dependen de que primero se haya ingresado la venta. Así que siempre que se termine acá, por ejemplo, si ya quiero decirle al programa que la venta fue registrada correctamente, le digo simplemente que venta agregada ya es true. Vamos a hacer la prueba. Vamos a parar la consola anterior y vamos a ponerle play. Ingresar un cliente, nos vamos directamente, por ejemplo, a la opción 4, ver datos del cliente. Primero ingresa el cliente, nos vamos a la opción 5, ingresa primero la venta, me voy a la opción 1, ahora sí me deja ingresar, porque por ahí es donde tengo que partir. Vamos a ponerle acá Ruperto. Ruperto tiene 90 y vive cerca y es un cliente normal. Después nos vamos a 3, calcular total de venta. Me va a decir que primero ingrese la venta, está bien, hace la validación. Nos vamos a la opción 2 y ahora me deja ingresar la venta porque es lo lógico que tengo que hacer. Vamos a 3 camisetas de talla S y después voy a calcular total de venta, me deja entrar, ver dato cliente, me deja entrar, ver dato de la venta, me deja entrar. Con eso ya está listo el software que se solicitaba en este documento. Los demás que yo les voy a enviar junto con este video tutorial van a ser prácticamente iguales, solamente va a cambiar el caso y a lo mejor el cálculo en el método Customer va a ser un poco más exigente, cosa de que puedan ir practicando y puedan ir viendo otros tipos de lógicas, ¿ok? Siempre tienen que ir viendo cómo se resuelve el problema. No va a ser tan diferente, obviamente, cosa de que con lo que hemos visto en clases se puedan resolver, ¿ok? Espero este material, este video les sea de utilidad para estudiar para la prueba que van a tener el día sábado 8. Así que yo ya me despido haciendo ya lo que es el resumen de lo que vimos en el video tutorial. Más o menos fue como 1 hora 10. Como ven, no es difícil de resolver esto, es solamente tema de práctica, muchachos. Ya, por eso les dejo yo hartos ejercicios también. Y este video tutorial, cosa que puedan volver a consultarlo cuantas veces sea necesario. Ya, vamos a hacer un pequeño resumen ya para que se consolide todo lo que vimos en el video. Siempre que tenemos un proyecto, siempre tenemos que partir obviamente con su nombre cuando le vamos a File, New Project. Y no olvidar que el nombre del proyecto debe empezar en mayúsculas. Ya, no porque no vaya a funcionar si no lo hago así, sino que simplemente es por un tema de convenciones. Después yo tengo por defecto un package, ya, que es donde van a vivir todo lo que son las clases e incluso el método main que viene por defecto. Yo he visto que muchos lo tienen directamente en source package, lo que en muchos casos les genera problemas y errores. Así que tengan mucho cuidado cuando hagan lo siguiente: en qué lugar ustedes pinchan para ponerle clic derecho new Java class. Ya, siempre tiene que ser dentro del package que viene por defecto, en este caso este. Si yo quiero agregar una nueva clase, le doy clic derecho a este, nuevo Java class. Tenemos después lo que son las clases. Las clases siempre tienen que comenzar con mayúsculas y tienen que tener los atributos, los que tienen su constructor, mutador, accesador y método toString, además de los métodos customer que sean necesarios o se soliciten para que ustedes puedan dar cumplimiento a los requerimientos de programación. Y en este caso, por ejemplo, de venta y cliente teníamos una colaboración de clases. Si vamos a ver los atributos acá, tenemos un cliente que está dentro de la venta, porque es lo lógico. Y si nos vamos después a lo que es ya el core de todo esto, el cerebro donde está funcionando todo, es el método main. De acá se ejecuta, primero se crea el cliente vacío, la venta vacía que después se va a solicitar al usuario. En este caso estamos creando dos variables que acabamos de ver para qué son. Y tenemos la opción que va a ingresar el usuario de este menú que está dentro de un do while, para que se repita todas las veces que sea necesario, a menos que el usuario quiera salir explícitamente. Primero le decimos que ingrese un cliente, una venta, un cálculo del total que está en el método customer. Podemos imprimir también los datos del cliente y los datos de la venta, o simplemente con la opción 6 salir. Acá se recibe, como siempre, si yo quiero recibir un número tengo que hacer el proceso de parseo, integer.parseIn, y entre lo que está acá en los paréntesis se pasa directamente el sn.netsline que corresponde al escáner. Recuerden que el escáner siempre tiene que importarse primero.
Después tenemos el switch, que evalúa lo que el usuario ha ingresado. Si acá ingresó, por ejemplo, la opción 1, va a caer en el case 1. Si ingresó la opción 3, va a venir hasta el case acá 3. Y acá le preguntamos primero si ya fue agregada la venta, o sea, en este caso se pregunta si no está agregada, para poder enviarle un error al usuario y devolverlo directamente arriba al do while. Ya, y con eso ya estaríamos listos, muchachos. Así que espero que estudien harto, muchachos, y nos estamos viendo en clases. Hasta luego.